Yo siempre digo que la mejor manera de formar a nuestros alumnos en esa noción en la que se insiste tanto desde las autoridades, que es la cultura de paz, y con la que Federico Mayor Zaragoza ha hecho un pastón ahí con una fundación que se llama así, precisamente, Cultura de Paz, y bueno, de ahí nos viene todo, pero en el momento en el que un interés privado, poco de privado hay en Federico Mayor Zaragoza porque ha estado infiltrado en el Estado durante toda su vida. En el momento en el que, sin embargo, un interés claramente privado pasa a lo público, a lo estatal, a las normas, a las autoridades, a las prescripciones, hay que acatarlas, evidentemente. Si a mí, como funcionario, me obligan a trabajar en cultura de paz, evidentemente lo voy a hacer porque yo acato el principio de autoridad, yo acato las normas y cumplo con la ley, cumplo con las leyes. Ahora bien, en ejercicio de mi libertad de cátedra, por supuesto que tengo claro que la mejor manera de exaltar, instruir, exaltar la cultura de paz e instruir en sus caminos a nuestros alumnos es a través del estudio serio de la polemología, a través del estudio concienzudo, académico e inteligente y crítico de la estrategia militar. La mejor manera de acabar con la guerra es conocerla y saber cómo defenderse de ella, como los grandes maestros maoístas, no, los maoístas precisamente lo que quieren es guerra y guerra de guerrillas, no, los moístas, como los moístas que vivían caminando por el mundo y andando el mundo, protegiendo pequeñas ciudades, pequeños o grandes ciudades que no querían ir a la guerra y podían al menos protegerse. Eran contrarias a la violencia, como eran los moístas. Estas ciudades eran también pacifistas y por lo menos podían recurrir a la estrategia para defenderse, como en la famosa película Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. Es imprescindible, si se quiere la paz, preparar la guerra. Eso está clarísimo y es una máxima que debería estar escrita con letras de oro. Hay que conocer la historia de la guerra, los procedimientos, precisamente para saber defenderse y para saber cortar de raíz estrategias invasoras, ofensivas, etc. Es de lógica. La cultura de paz no se alcanza dibujando arcoíris y no. Se alcanza conociendo quién es el enemigo, es decir, se llega a la paz haciendo la guerra a la guerra. Si se hace la paz a la guerra, nos meten los tanques hasta en el comedor de casa. Es que es obvio, es de lógica. Y quiero recomendar hoy a uno de los polemólogos vivos más importantes del mundo, que es Gérard Chaulion, que es de origen armenio, y supongo que por esa condición que tiene el pueblo armenio de pueblo arrinconado, de pueblo oprimido, siente enorme simpatía por otros pueblos arrinconados entre otros imperios y oprimidos, como los kurdos, sin duda alguna. Los kurdos habrán hecho lo que quieran y habrán tenido los métodos más discutibles o menos para alcanzar su ansiado Kurdistán, su ansiada independencia. Vamos, ansiada por los independentistas. Evidentemente habrá algunos que estén muy contentos debajo del dominio de los diversos imperios que los han ocupado. Pero lo cierto es que los kurdos, con lo que han hecho contra el ISIS, con la defensa, porque claro, no es solo atacar, no es solo lanzar ofensivas contra el Estado Islámico, el sedicente, el pseudo-Estado Islámico con su pseudo-califa. No es solo las ofensivas que han iniciado, sino la increíble
resistencia de la ciudad de Erbil, que eso son artes defensivas. La defensa de la ciudad de Erbil, que Erbil haya estado ahí como un bastión sacrosanto, intocable. Por eso, y por haber derrotado al Estado Islámico, que es un régimen infinitamente más infernal que el Tercer Reich, y que los Jemeres Rojos, porque no solo han hecho muchísimas más barbaridades en menos tiempo, han tenido una densidad de barbaridades mucho mayor que el Tercer Reich y los Jemeres Rojos, que ya es decir, sino que encima han hecho de esas crueldades una virtud, y su principal virtud y su principal gancho para captar seguidores, adeptos y asesinos. Se han enorgullecido de lo que el Tercer Reich ocultaba, y bueno, los Jemeres Rojos no diría yo que lo ocultaran, porque claro, como los medios estaban... Claro, yo creo que los Jemeres Rojos no hacían ostentación de su genocidio. De hecho, todo lo contrario, a los occidentales que iban, a los suecos que iban a visitar Camboya, que iban a visitar el extraño mundo y sangriento mundo de los Jemeres, les vendían una imagen completamente distinta, de campesinos felices. Era lo que aparecía en los pocos documentos impresos del régimen. Pero es que la cara del Estado Islámico es ponerle una granada en la boca a un niño y hacerla estallar, poner explosivo plástico en el cuello. Esa es la propaganda internacional del Estado Islámico, con lo cual es un régimen infinitamente más satánico, infinitamente más diabólico que el Tercer Reich y los Jemeres Rojos, y los kurdos lo han derrotado y han apresado a esos criminales, a esos nefandos asesinos. Solo por eso ya se merecerían su Kurdistán. Tienen muchísimas más razones para tenerlo que Israel. Se han ganado un Estado muchísimo más que Israel. Así que todo mi apoyo para los kurdos, por supuesto, todo mi apoyo para los kurdos, especialmente teniendo en cuenta que Turquía ha sido quien ha financiado en mayor medida al Estado Islámico, quien más lo ha protegido, y con Turquía es con quien nuestro inefable presidente, por una vez bien usado inefable, porque es que no se me ocurre que nuestro inefable presidente José Luis Rodríguez Zapatero creó con Turquía, con el dictador actual de Turquía, esa alianza de civilizaciones, paradójicamente para parar el terrorismo. Y lo que crearon fue el Estado Islámico. Como digo, Gerard Cholion tiene una enorme simpatía por los kurdos, y además de sus labores científicas en la ciencia de la polemología, también se ha ocupado de su poesía, se ha ocupado de la poesía de los kurdos, pero también de la poesía popular de los turcos, también de la poesía popular turca y kurda. Vale, de acuerdo. Tiene una enorme simpatía por los kurdos que yo, aunque no compartiera, tengo que compartir ahora, porque es que se han ganado el Kurdistán. Y tiene también una simpatía en esa misma línea, ya más discutible para mí, mucho más discutible, que es su simpatía hacia el Estado palestino, que ahora realmente es la Autoridad Palestina. Eso ya lo comparto mucho menos, muchísimo menos. Moralmente los palestinos no tienen nada que ver con los kurdos, pero desgraciadamente desde una óptica internacional que iguala de una manera un poco grosera, como son las generalizaciones de todo tipo, incluidas las científicas, se ponen esos pueblos oprimidos a los palestinos al lado de los kurdos, que esos pueblos que se autodefienden. No es lo mismo, no es lo mismo, porque claro, ya lo que queda es meter a Puigdemont y a su republiqueta catalana. No, eso no. Hay que saber discriminar, y hay que saber precisar y distinguir, y hay que tener una acribia política mucho mayor. De todas maneras, las simpatías de Gerard Cholion y su
y su entusiasmo por la guerra no convencional, por las guerrillas y en suma por la defensa de un pueblo, en ese espíritu ciertamente moísta, pero es que la autodefensa a veces conlleva un ataque, y ataques muy discutibles como eran los de los kurdos y siguen siendo los de los que quieren un Estado palestino. En fin, muestro mi discordancia, mi desacuerdo con algunas simpatías de este gran profesor que enseña a los funcionarios franceses, enseña en la escuela nacional, bueno, estos usan siempre unas siglas, bueno, enseña en academias, vaya, tenía aquí su historial docente actualizado, claro, porque este volumen no está precisamente actualizado, el volumen que voy a enseñar, vamos, se enseña en la ENA, que es la escuela oficial de, bueno, es, perdón, tendría que haberlo tenido. La ENA es la Escuela Nacional de Administración, eso es, se enseña en la Escuela Nacional de Administración y en la Escuela de Guerra, y enseña también en la Escuela de Guerra. Por cierto que, claro, se me ha pasado que aparte de los que quieren un Estado palestino, naturalmente no a Hamás, sino al Fatah, porque claro, no, también apoya a los zapatistas, del subcomandante Marcos y con el Frente para la Liberación de Eritrea. Pero bueno, al margen de sus investigaciones que pueden modificar bastante la realidad, como ese periodista polaco, no el que plagió un libro en Estados Unidos, sino Kapuscinski, eso es, Kapuscinski. Pues Kapuscinski es supuestamente un observador, pero se une al ejército y se pone a combatir. Yo no sé hasta qué extremo Gérard Chalion habrá compartido ese entusiasmo de Kapuscinski y habrá combatido en las filas, tampoco. A mí me importa como profesor que investigue lo que quiera y que luego en Europa, en Francia, nos cuente cómo funciona la guerra. Y el volumen en el que lo ha hecho de una manera más espectacular y más jugosa, sustanciosa y compendiosa ha sido en esta antología. Él tiene muchísimos libros sobre guerra, pero desde un punto de vista humanista, desde el punto de vista del historiador, del devoto de las ciencias humanas, que piensa que hay constantes y que en lugar de ir a lo último hay que ir a lo primero, porque en el germen está el todo, en el germen, vamos, en el embrión está todo el ser, y en el ADN está toda la genética. En lugar de ir a la última guerra, al último caso, al último invento, a las últimas armas, me parece conveniente, como ha hecho Gérard Chalion, ir a los clásicos. Esto es un libro de clásicos de la guerra y es una antología colosal y universalista, por cierto, con muchas fotografías, con lo que también entra, aquí por ejemplo acaba con un Picasso. Es válido también para los historiadores del arte que, bueno, naturalmente, al tratar de obras de tema bélico, se enfrentan al reconocimiento de las armas, las armaduras, los uniformes, etc. Bien. Tiene un importante material gráfico, aunque sea escueto. Es un cuadernillo central, pero es valioso. Aunque son obras bastante conocidas, lo son para expertos en distintos campos que no se suelen encontrar, porque claro, por ejemplo, yo aquí veo una fotografía de un niño combatiente en la Segunda Guerra Mundial, veo las lanzas, veo la rendición de Breda de Velázquez, veo por ejemplo un grabado del padre Amiot de 1772 ilustrando la exposición del arte de la guerra de Sun Tzu.
Claro, yo conozco al Padre Amiot, pero a lo mejor alguien que sea un estudioso de la guerra de Vietnam, pues no ha leído la obra del siglo XVIII del Padre Amiot explicando la China a los occidentales, con lo cual el poner juntas cosas bien conocidas siempre puede ser útil para aquellos especialistas que se hayan centrado en un único campo. Y bueno, como digo, la edición es colosal y... Bueno, es de... Aquí están sus obras, por cierto, aquí están sus obras. Esto es... bueno, esto tiene un prefacio de Lucien Poirier y un posfacio de Galois. Aquí está, la primera edición es de 1990 y esta es una reimpresión, es decir, este es el libro de 1990. Si no me acuerdo mal, en el año 2000, me parece, salió una nueva edición. Claro, uno piensa, pues qué mala suerte, porque en el año 2000, vaya, si se hubiera esperado un poco, habría podido hablar de la guerra de la guerra no convencional del siglo XXI y hablar del ataque de las Torres Gemelas en Nueva York. Pero claro, uno piensa, ¿y qué hay que hablar ahí? O sea, menuda estrategia, hay que reconocer que Bin Laden tampoco era Aníbal. ¿Qué estrategia es esa? ¿Qué estrategia es esa? ¿Estrellar dos aviones? Tampoco hace falta ir a West Point para eso. Que sí, muy exitosa, muy exitosa. Bueno, tan exitosa que invadieron Afganistán y a él se lo cargaron. Exitoso. Bueno, pero que brillante no es. Pasará a la historia, indudablemente. Un ataque en Estados Unidos, el primer... Vale, muy bien. Desde, yo qué sé, desde que los ingleses quemaron la Casa Blanca o el Capitolio, ¿no? El Capitolio fue lo que... La Casa Blanca a lo mejor ni estaba hecha. En 1812 lo que quemaron, claro, fue el Capitolio. Si no me acuerdo mal. 1812 fueron los ingleses, ¿verdad? Que en la guerra de 1812... bueno, da igual. No es el primero que ataca importantes instituciones de Estados Unidos, pero como el público es olvidadizo, bueno, pues tendrá en la memoria el ataque de las Torres Gemelas un tiempo y luego seguramente se perderá como el ataque de 1812, aunque es cierto que... Claro, es cierto que murió muchísima gente, más que en la quema del Capitolio. Murió muchísima gente en el ataque de las Torres Gemelas, pero también es verdad que murió muchísima más en la guerra de secesión y lo ven como algo de lo que estar orgulloso, como algo positivo y le han hecho una estatua colosal al presidente Lincoln, que no encontró solución mejor que reventar estadounidenses de manera masiva. Sí, bueno, el Capitolio, quemaron... Sí, eso es, quemaron las dos, estaba viendo... Quemaron la Casa Blanca y el Capitolio, que está bastante bien, pero yo creo que los estadounidenses ya no se acuerdan de eso, y espero que tampoco se acuerden de lo de las Torres Gemelas, porque eso implicaría acordarse de Bin Laden, que me parece una cosa plenamente prescindible. Es algo que, si puede no pasar a la historia, por lo menos a la historia popular, demótica, mejor. Porque así cualquiera pensaría que pasar a la historia es muy fácil. Lo único que hay que hacer es matar a todos los pobladores, a todos los transeúntes y paseantes por dos rascacielos y ya está, ya he pasado a la historia. Así que no lamento en absoluto que esta edición sea tan antigua, por así decirlo, del año 1990. No lamento no tenerla del año 2000, porque ya digo, lo que quiero es ir a la semilla, ir al origen. Y eso ya está aquí. Empieza por el Antiguo Oriente, Naram-Sin, la batalla de Kadesh, la batalla de Kadesh que Ramsés dijo que había ganado y sus enemigos también. Guerras bíblicas del Deuteronomio. Luego se pasa a Grecia y Roma y aquí estudia a Tácito, Tucídides,
Perdón. Tácito no. Bueno, todavía. Luego sí, pero no, a lo mejor no. Bueno, que, que me han bailado las letras. Eneas el táctico, no Tácito. Tucídides, Genofonte, Polibio, César, Salustio, Tito Livio, Flavio Josefo, Onosandro, Sexto Julio Frontino, Plutarco, Tácito, ahora sí, Flavio Arriano, Polieno, Flavio Vegecio. Luego se pasa a Bizancio, Procopio de Cesarea, Mauricio, León VI, Nicéforo Focas, Liutprando, Critóbulo, y luego a China, Sun Tzu, Shan Yang, Sima Qian, las estratagemas de los reinos... No, los tres reinos, el romance de la novela de los tres reinos. Y Mao Zedong. Naturalmente, alguien encontrará esto muy resumido, muy breve, aunque es cierto que hay una... En fin, hay casi una justificación. Las artes bélicas chinas son de las más difundidas en la actualidad porque se pusieron de moda, porque los ejecutivos, los yuppies, los ejecutivos agresivos empezaron a leer a Sun Tzu y lo tomaron como modelo, y hay millones de versiones de Sun Tzu. Quizá por eso veo peor que no aparezca su sobrino Sun Ping, pero es cierto que ha sido un hallazgo relativamente reciente. Han encontrado sus... Vamos a ver, Sun Ping. Estas cosas yo debería tenerlas preparadas. Sun Ping. Porque es Sun Ping. Bueno, Sun Ping es la pronunciación correcta. Que su obra no se ha traducido hasta... Vamos, que yo sepa. No se ha traducido hasta hace muy poco porque, no sé, no había ediciones, no había manuscritos fiables. No lo sé. De hecho, sí, ya, aquí está. Sí, perdón por los fallos de memoria que debería tener preparado. Efectivamente, es que su arte de la guerra, como el de su tío Sun Tzu, vamos, se entiende, sí. Veo que eso ahora no está tan claro. Ahora se dice que es un supuesto familiar de Sun Tzu. O sea, la tradición enormemente reciente lo ponía como un sobrino de Sun Tzu, pero no está seguro. Es que es una tradición editorial muy reciente, porque es que ese libro apareció en 1972. En 1972, no lo tenemos sino desde 1972, con lo cual si Chalión está antologando fuentes previas de venerable antigüedad, evidentemente no va a estar. Aún así faltan muchísimos libros de estrategia militar china. Es la parte que podemos entender como más floja, pero bueno, lo compensaré. En esta biblioteca bélica, en esta biblioteca polemológica y, en último término, pacifista, que quiero introducir también en mi biblioteca ideal, tranquilos, que habrá suficiente polemología china, habrá suficiente estrategia china, más de la que aparece aquí, pero bueno, esto es una visión universal, esto es una visión global, así que casi demasiados libros son. India, Kautilya, el Arthashastra de Kautilya, que acabó traduciendo íntegro, con colaboración, con ayuda, el Mahabharata, y por eso digo que hay que estudiar estos volúmenes para ser pacifistas de una manera autorizada. Gandhi, mete a Gandhi un texto sobre la superioridad de la no violencia, que es una técnica de combate como otra cualquiera. Los árabes, al-Mutaki, al-Bukhari, al-Tabari, al-Athir, Baha ad-Din Ibn Shaddad, Ibn Hudayl al-Andalusi, Ibn Khaldun. No podía faltar el colosal texto histórico de Ibn Khaldun, que puso muy de moda Toynbee. Luego los persas, Tansar, que es del tiempo de Ardashir o de Khosroes I, Dakiki, Ferdowsi, Qaboos ibn Iskandar, Iskandar como Alejandro, ¿verdad?
Nizam al-Mulk, importantísimo teórico político, Rawandi, Hajjaj, Muhammad ben Maharaj Shah y Saadi. Si lo he pronunciado mal en árabe es que lo estaba pronunciando en persa, y si lo estaba pronunciando en persa es que lo estaba pronunciando en árabe. Pido disculpas en las dos lenguas, porque se mire por donde se mire habré cometido errores. Los turcos, un texto del siglo XIV que explica el origen de los genízaros. Y Busbek, muerto en 1592, que explica, el opúsculo se titula La superioridad militar de los turcos. Después no tenemos fuentes mongolas, porque ya se sabe cómo eran los mongoles. Esto de escribir es un poco tardío y escriben cosas muy raras, la verdad. Tratados y eso, ¿no? Tenemos la historia secreta de los mongoles, tenemos naturalmente los textos sagrados, a Tengriba, escriben cosas muy raras, entonces lo que tenemos más son textos sobre los mongoles y Asia Central que textos escritos por los mongoles. Ibn al-Athir, Juan de Plano del Carpini, Yuvaini, Haitón, el armenio, como el autor en origen, aunque él nació en Bélgica. Es de origen armenio, pero él nació en Bélgica. Tamerlán y Babur. Luego nos pasamos a la Edad Media. Las crónicas de Jean Froissart, Blaise de Montluc, Hernán Cortés, Francisco de Jerez, Maquiavelo, Guicciardini, Walter Raleigh, Richard Hakluyt, y nos pasamos al 17. Richelieu, Baltasar Gracián. Aquí por fin no nos podemos quejar de que hayan despreciado la ciencia y las letras meridionales. No, aquí los españoles están bien representados y ya les vale, no podía ser de otra cosa, porque creo que España en materia bélica en los siglos XVI y XVII algo hizo, y en el XVIII también, si me apuran. Aunque en el 18 no veo nada, no veo aquí a Blas de Lezo, ni a... Bueno, ahora en el siglo XVII, ya he dicho, Richelieu, Gracián, Vauban, Puységur. Siglo XVIII, Montecuccoli, Folard, Pedro el Grande, Mauricio de Sajonia, Jean de Boursay, Federico II, aparece su instrucción militar, Joly de Mézeroy, Henry Lloyd, Suvorov, Jacques de Guibert, Lazare Carnot, Nelson, el almirante Nelson, y Wellington, y Napoleón. De Napoleón lo que tenemos son sus máximas, que hasta donde yo creo recordar, eso es un apaño de Napoleón III. Pero bueno, no sé a qué máximas se estará refiriendo exactamente. Vamos a verlo por si acaso. 785. Sí, no me he leído todo el libro y mucho menos la parte de Napoleón. Me he leído las partes más exóticas, eso tengo que reconocerlo. 780, es decir, aquello de lo que creo saber menos. Sin embargo, si me pongo a estudiar a Napoleón, evidentemente voy a acabar descubriendo seguramente mucho más de lo que aquí está. Vamos a ver, de lo que pueda aprender sobre los persas, porque tengo más cosas que completar. Duramente, bueno, aparecen sus máximas sin comentarios sobre la procedencia del texto, con lo cual eso estará está al final, pero me extraña que lo haya extraído de aquí. Sería extrañísimo. Un segundo y perdón. Ah, ya decía yo, es que me había pasado una página y decía que lo había sacado del Guerrilla Reader. Lo leo a la inglesa, con esa forma tan indefinida que los ingleses tienen de decir guerrilla, que puede confundirse con gorila, con la manera de decir gorila, y de hecho unas feministas iniciaron una acción que partía de ahí, de confundir la palabra guerrilla con gorila, y se ponían una máscara de gorila. Bueno, esto está sacado efectivamente de una fuente así medio apócrifa, no de las máximas de Napoleón I, recompuestas por Napoleón III en esa geografía que le compuso,
y que tuvo tanta difusión, sino que pertenece al Memorial de Santa Elena de las Cases, vamos, de las Cases, ¿verdad? De las Cases, que también es un poco así medio apócrifo, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que tenemos.